Bueno, hoy vamos a ver la unidad 4 de la bolilla de Petro, ¿sí? Y se refiere a las rocas graníticas. Las rocas plutónicas son principalmente graníticas en sentido amplio, aunque por supuesto hay algunas cantidades menores de dioritas y gabros. Pero fíjense que los granitos constituyen el 44% en volumen de la corteza y las granodioritas el 34%. Es decir, la gran mayor parte de esa corteza está constituida por granitos y granodioritas, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante cuando vamos a estudiar las rocas plutónicas? Principalmente tenemos que hacer hincapié en la forma, el tamaño y la fábrica de esas rocas, porque nos van a dar información muy valiosa acerca de génesis, velocidad de enfriamiento, ambiente en el cual se emplazaron, relación con el tectonismo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo cierto es que estas observaciones, estos diferentes aspectos de una roca ígnea dependen de la composición y disponibilidad del magma, por supuesto, de la estructura de la roca de campo, de la profundidad a la cual se produce tanto la generación como el emplazamiento, y los mecanismos de emplazamiento en relación con los procesos tectónicos, ¿sí? Bueno, los mayores volúmenes de rocas graníticas ocurren a lo largo de márgenes continentales activos, ¿sí? Donde la litósfera oceánica es subductada por debajo de la corteza continental. El ejemplo de los Andes es típico, muy claro y además cercano, ¿cierto? Bueno, eh, ahora, cada uno de esos batolitos que se reconocen asociados a esas zonas de márgenes continentales activos no son únicos, ¿sí? O sea, esos batolitos están constituidos por numerosos cuerpos menores y la suma de cada uno de ellos que fueron intruyendo a lo largo de la historia dan lugar a los batolitos en sí, ¿sí? Por ejemplo, el batolito de Achala, el batolito de Velasco, el batolito de Aconquija, etc. Cada uno de ellos no están unidos, formados por un único cuerpo, sino numerosos plutones, numerosas fases que fueron eh, sumando su intrusión para dar lugar a estos batolitos, como dijo. Las rocas graníticas, por otro lado, también están presentes en regiones oceánicas, donde la corteza es delgada y basáltica, pero son definitivamente mucho menores, ¿sí? Así hay rocas dioríticas y algunos granitos que ocurren localmente en áreas viejas, viejas áreas de islas tales como las Antillas Mayores del Caribe, etc. ¿Sí? Bueno, sobre el espacio y la forma para los grandes plutones, vamos a hacer aquí nada más que una pequeña introducción, un par de diapositivas, porque como saben, vamos a disponer de una clase, de una charla particular sobre emplazamiento de granitos, y ahí lo vamos a ver en mayor detenimiento, ¿sí? Pero sí podemos mencionar que el problema del volumen que ocupan esos enormes batolitos sigue siendo un problema, ¿sí? En relación a de qué modo semejantes masas de volúmenes intruyeron esa corteza rígida e hicieron espacio para que se puedan intruir, ¿sí? Bueno, ya hemos visto que en la corteza superior el mayor o el principal mecanismo es el stopping, donde fragmentos de corteza o de esa roca de caja caían al interior del magma, recalentados y fracturados por ese magma en ascenso, y esos espacios huecos que quedaban al caer ese bloque era ocupado por magma que seguía su ascenso. También ese magma que está ascendiendo, que está presionando rocas de la corteza, pueden llegar a combarlas, a generar un arqueamiento, ganando espacio y llegando a niveles más altos de la corteza. También vimos que en zonas más profundas
donde tenemos una corteza dúctil y en un manto también de las mismas características. Ese ascenso del magma se produce por un proceso que se conoce como diapirismo o ballooning, ¿sí? En el cual ese magma que se forma por fusión parcial ascienden como esas gotas invertidas y simplemente hay un intercambio de posición de la materia donde este granito, este magma granítico de menor densidad asciende y el material que lo circunda de mayor densidad cede su lugar para producir ese emplazamiento. Y eso ocurre hasta que llega a la corteza superior más frágil, donde ya no puede suceder, ya no tiene lugar este intercambio de volúmenes por diferentes densidades y empieza a generarse el ascenso por el proceso de stopping, como habíamos mencionado antes. En cuanto a la forma de esos plutones, tenemos que conocer que ese patrón de movimiento interno queda reflejado en las estructuras de ese plutón. Así reconocemos estructuras de flujo, que son estructuras primarias generadas en las paredes de la intrusión. En el momento en que tengamos oportunidad de ir al campo, lo vamos a ver a eso muy patente, muy claro. Y también hay una fábrica anisótropa interna de los plutones. Un plutón no es homogéneo, sino que hay distintas anisotropías que se pueden ver, se pueden estudiar, se pueden medir. Uno de los estudios que se hace actualmente es precisamente la medición de anisotropía magnética, ¿sí? Que bueno, ya en otro momento vamos a avanzar con ese tema. Estos son algunos ejemplos de zonaciones de granitos realizados a partir de mediciones de susceptibilidad magnética, ¿sí? Bueno, no mucho más de esto. Esos plutones, dijimos, tienen muchas veces estructuras internas, ¿sí? Y esas estructuras internas, generalmente que se presentan como zonaciones, nos están dando una información muy rica relacionada con los procesos de intrusión de ese magma, ¿sí? Rápidamente podemos ver en esta primera imagen, numeradas como 1, 2 y 3, a distintos pulsos magmáticos. El 1 es el más viejo, luego hay un segundo y un tercero, y ustedes ven que hay una zonación hacia adentro, ¿sí? Una zonación concéntrica. En el B también tenemos esos tres flujos, esos tres momentos, 1, 2 y 3, pero vemos que aquí ya está todo un poquito más mezclado, ¿sí? Hay una intrusión en primer lugar, le sigue un dique que corta el anterior, pero todo eso es cortado por un tercer dique. Bueno, esas son las cosas que hay que ver en el campo cuando estamos mapeando, cuando estamos trabajando con granitos, y sin duda es uno de los ejercicios más entretenidos cuando uno trabaja en el campo precisamente con el mapeo de rocas graníticas. En este tercer caso hay un granito que intruye a una roca de caja de dos composiciones distintas. No sé, un esquisto y una caliza, si ustedes quieren. Ustedes ven que la composición interna de ese granito es modificada como vimos en la clase anterior, por asimilación, fragmentos que asimilan la roca de caja cambiando su composición. Acá se ve que es diferente la composición en este punto que en este. Lo mismo pasa acá arriba. Y cuando ese granito está en contacto con otra composición diferente, obviamente también va a tener una composición distinta a la original, ¿sí? Esa es otra de las circunstancias que podemos encontrar trabajando con granitos. Y en esta última tenemos un típico ejemplo de una cristalización concéntrica, donde un único magma, comienza a cristalizar desde afuera hacia adentro,
porque el granito tiene una temperatura, la roca de caja una temperatura mucho menor, se produce un descenso de temperatura, entonces empiezan a cristalizar los minerales de mayor punto de cristalización, ¿sí? Empiezan a cristalizar acá, plicocenos, olivinos, por ejemplo, y hacia el centro se van enriqueciendo los minerales más félsicos, en los álcalis, en fluidos, produciéndose cada vez magmas más evolucionados hacia el centro de ese cuerpo. Y otra parte muy importante cuando se estudian granitos es aprender a clasificarlos. Y básicamente las clasificaciones de rocas graníticas son de tres tipos. O los clasificamos de acuerdo con la relación con la roca de caja, los podemos clasificar también de acuerdo a los caracteres propios del granito, ya sean químicos, mineralógicos, petrográficos, o los podemos clasificar de acuerdo al ambiente tectónico. Y a eso vamos a referirnos ahora a continuación. Empecemos. Clasificaciones según las relaciones con la roca de caja. González Polorino, en 1950, clasificó a los granitos como granitos pretectónicos, sintectónicos, lepto o tardío-tectónicos y post o apotectónicos. Y esta clasificación es muy importante, tiene en cuenta la relación entre, por un lado, la génesis, el momento de intrusión y el momento en que ese magma cristaliza, y la deformación tectónica, por otro lado. ¿A qué me refiero? Un granito pretectónico es un granito que intruye previo a una deformación, ¿sí? Es decir, el granito intruye y hay una deformación posterior que deforma tanto la roca de caja como el granito, ¿sí? Entonces se definen los granitos pretectónicos como aquellos cuerpos plutónicos que son deformados durante una orogenia con posterioridad a su intrusión, ¿sí? Obviamente nos hacemos las preguntas. ¿Cuál es la forma de ese granito? ¿Cómo es la deformación? ¿Cuál es la relación con el tiempo entre esa intrusión y la deformación para poder establecer, para poder caracterizarlo completamente, ¿sí? Entonces, un granito pretectónico no tiene una forma definida porque, se imaginan ustedes, intruye y luego la deformación, el tectonismo, lo deforma, le produce una intensa deformación. Entonces, cada uno de esos constituyentes minerales de ese granito refleja esa deformación. Y nosotros, si caminamos en el campo, vamos a ver que si hay una estructura en la roca de campo, por ejemplo, un esquisto, hay una alineación o hay un plano de clivaje o lo que sea en esa roca de caja, esa misma estructura continúa dentro del granito. Ustedes ven, empieza afuera, sigue y continúa, porque claro, cuando ocurrió la deformación, ya estaba ese granito formando parte de ese basamento, ¿sí? Un granito sintectónico es aquel que se produce, o cuya intrusión se produce al mismo tiempo que son deformadas las rocas de caja, ¿sí? Aquí en este ejemplo vemos una fotografía aérea y el mapa realizado en base al mismo. Entonces podemos ver claramente otra vez cuál es la forma de ese granito. Bueno, es elongado, sigue las estructuras. Si tenemos una estructura de roca de caja, por ejemplo, nor-noreste, ese granito va a tener ese mismo rumbo, va a continuar, va a ser concordante con esa deformación. Me pregunto, ¿esa deformación es homogénea a lo ancho de todo ese granito o va a haber diferencia? Y si hay diferencia, ¿va a ser mayor en el centro o hacia afuera? Bueno, obviamente no va a ser la misma porque
en los contactos va a estar más, va a ser más susceptible de deformarse porque está en contacto con esa roca de caja que está absorbiendo esa deformación, mientras que en el interior de ese magma que está intruyendo, al ser líquido, ese esfuerzo no se va a transmitir. Entonces, obviamente, va a haber una pérdida de esas estructuras deformativas desde el margen hacia el interior del granito. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a la deformación, obviamente va a ser paralela a esa roca de caja. Y luego tenemos los granitos post-tectónicos, que se emplazan posteriormente a la deformación. Es decir, hay una deformación tectónica que origina o que produce en esa roca de caja esquistosidad o una cierta estructura, y cuando ya se dio totalmente el proceso tectónico, se produce la intrusión de una nueva fase granítica. Esa nueva fase granítica, obviamente, no va a tener nada que ver con las estructuras deformacionales de la roca de caja. Va a tener cuerpos más o menos circulares, fíjense aquí estos dos. Fíjense que la roca de caja tiene una cierta esquistosidad que cuando llega al cuerpo granítico se corta, porque obviamente cuando se produce esta intrusión, la deformación que dio lugar a esta estructura en la roca de caja ya no está, ya pasó. ¿Sí? Bueno, así podemos encontrar respuestas a las preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando estamos trabajando con granitos. En este mapa, extraído de Jan Vías, del libro de Geología de los Cuerpos Ígneos, están cada uno de estos ejemplos de los granitos pre-, y post-tectónicos, y pueden consultarlo para ver para tener mayor información de esto que les estoy contando. También en relación con la roca de caja, podemos utilizar la clasificación de Buddington de 1957. Buddington los clasifica los granitos en epi-, meso- y catasonales de acuerdo al nivel de emplazamiento, de acuerdo a cuán profundo se produjo ese emplazamiento. Los episonales hasta una profundidad de 6 kilómetros, los mesosonales entre 6 y 12, y tienen una intrusión a mayor de 12 kilómetros, son denominados catasonales. Y una cosa, fíjense que acá dice que los episonales lo hacen a una temperatura de 250 grados, pero mucho cuidado con esto es muy importante. No quiere decir que un granito episonal se enfrió hasta los 250 grados, porque ya muy bien sabemos que los granitos, la mínima temperatura de cristalización de un granito está alrededor de los 700 grados. Este numerito, este 250, al igual que los demás, se refiere a la temperatura de la roca de caja, a la temperatura del ambiente en el que ese granito intruye. Obviamente, si es que tienen 700 grados un granito y se pone en contacto con una roca de caja que está a 250 grados, la reacción, el comportamiento que va a tener ese granito, con un delta de T muy importante, va a ser totalmente distinto a un granito catasonal que intruye en una roca de caja que está prácticamente a su misma temperatura. ¿Sí? Nuevamente, la pregunta es cómo será la relación con la roca de caja. Y acá tenemos este esquemita, ¿sí? Donde podemos ver distintos cuerpos en relación a la profundidad. Así vemos, por ejemplo, que los granitos catasonales, o los más profundos, son estos que están acá, son bastante concordantes con la roca de caja, porque acuérdense que aquí hay una deformación, un ambiente más dúctil, entonces ese granito como que se va acomodando a esas estructuras. Y en el otro extremo, los granitos episonales, estos que están acá arriba, tienen las características de ser de aquellos granitos post-tectónicos, ¿sí? Que cortan la estructura, que no tienen nada que ver con la estructura de la roca de caja. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a los caracteres propios de un granito, hay
una clasificación mineralógica. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque en teórico práctico lo van a ver con mayor profundidad, pero básicamente se clasifica a los minerales, a las rocas, de acuerdo a los minerales presentes, ¿sí? De acuerdo a las relaciones y a las proporciones de los minerales esenciales como cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa o feldespatoides, ¿sí? Bueno, eso lo dejamos para clases prácticas. Obviamente las rocas volcánicas también tienen una clasificación similar, con un doble triángulo que funciona del mismo modo. Otras clasificaciones propias del granito son las clasificaciones químicas. Así, una de ellas, muy usada, muy importante, cuando se establecen características genéticas de un granito, corresponde al índice de saturación de alumina. Aquí vemos en este diagramita que un granito es peraluminoso cuando el porcentaje de aluminio, de alúmina, ¿sí?, es mayor a la suma del óxido de sodio más potasio más calcio, todo expresado en moles, ¿no? Cuando esa cantidad de alúmina es mayor a la del sodio y potasio, pero menor a la suma de los tres, es un granito metaluminoso. Mientras que es peralcalino si la cantidad de aluminio es inferior a la suma de sodio y potasio, ¿sí? Petrográficamente nosotros podemos identificar si estamos hablando de un granito meta o aluminoso o peralcalino en base a su mineralogía, ¿sí? Va a ser peraluminoso, claro, cuando tenga minerales en cuya composición entre mucha alúmina, que requiera mucha alúmina para su constitución. Típicamente, muscovita, colierita, andalusita, granate, biotita también necesita bastante alúmina para su formación. En cambio, un granito va a ser metaluminoso cuando esté constituido por minerales que no requieran tanta alúmina en su constitución, ¿sí? Típicamente, horlenda, biotitas, piroxenos. Hiperalcalinos, aquellos granitos que tengan minerales alcalinos, ¿sí?, como algirina, riebequita, artetsonita, es decir, anfíboras y piroxenos alcalinos con mucho sodio en su constitución. En este diagrama, muy conocido en el ambiente petrológico, el diagrama de Jean, se vuelca en este diagrama ortogonal. Se trabaja siempre con alúmina, potasio, sodio y calcio en moles, pero uno proyecta en estos campos y se clasifica, y de acuerdo a su índice de aluminosidad va a caer en alguno de estos campos, ¿sí? Bueno, otra clasificación es aquella que se basa en el contenido de sílice. Es muy conocida, y ustedes saben, las rocas se clasifican como ácidas si tienen más del 63% de sílice, intermedias si tienen entre un 63 y un 52, básicas si tienen entre un 52 y un 45, y ultrabásicas cuando el contenido de sílice es menor al 45%, ¿sí? La tarea que yo quería pedirles aquí es que busquen ejemplos de rocas y me digan dónde cae un granito, dónde cae una dunita, dónde cae un granito, ¿sí? Bueno. Ahora, esta clasificación se conoce de clasificación TAS, Total Alcalicílica, se utiliza para clasificar rocas que no podemos en las que no podemos identificar los minerales. Por ejemplo, estamos hablando de una roca volcánica de grano muy fino, entonces utilizamos esta clasificación. Sílice versus álcalis. Entonces recurrimos al análisis químicos y de acuerdo a donde se intersecten estos dos valores es el tipo de roca, el tipo de roca con el que estoy trabajando, ¿sí? Total alcalicílica o clasificación TAS. Y ahora llega el momento de una de las clasificaciones más importantes, que se conoce como clasificación alfabética, y que fue propuesta en 1974 por Chappell y White, ¿sí?
trabajando con rocas graníticas en el este de Australia, ellos encontraron que en base a la mineralogía había dos tipos derivados de diferentes fuentes. Es decir, podían dividir ese grupo de rocas con los que ellos estaban trabajando en dos grupos y que correspondían a dos fuentes diferentes, ¿sí? ¿En base a qué? A la mineralogía y a la química, por supuesto. Así ellos encontraron dos tipos, a los que llamaron granitos tipo S y granitos tipo I. Los granitos tipo S fueron aquellos que encontraron que eran fuertemente peraluminosos, ricos en biotita con alto contenido de aluminio, tenían ilmenita y además tenían cordirita, muscovita, granate, silmanita, andalusita, es decir, aquellos minerales, como habíamos visto en un par de diapositivas anteriores, tienen alto contenido de aluminio. Y decían, Chappell y White, que químicamente estos granitos tipo S se habrían producido por fusión parcial de una fuente sedimentaria peraluminosa, ¿sí? Ya afectada por intemperismo de la superficie terrestre. ¿A qué se refería? Decían Chappell y White que estos granitos tipo S se habían originado en zonas de engrosamiento cortical. Ese engrosamiento cortical, ese aumento de presión, había llevado a un aumento de temperatura y luego a una fusión de ese material de la corteza. Entonces, había rocas, esquistos, rocas pelíticas, que ya habían formado parte del ciclo de las rocas, estando sometidas a intemperismo, a procesos metamórficos, es decir, que ya su química original había sido modificada. En cambio, los granitos I, que son ricos en hornblenda, en biotita, son metaluminosos, levemente peraluminosos, tienen magnetita también, y dicen que la composición química sugiere que habrían sido originados por fusión parcial de una fuente ígnea derivada del manto, ¿sí? No han tenido ningún contacto con intemperismo en ningún momento de la historia de ese material, ¿sí? Luego, White, en 1979, agregó los granitos tipo M, es decir, que derivan directamente de una fuente mantélica, y luego se agregaron los granitos tipo A, anorgénicos, o también llamados alcalinos, que intruyen en ambientes no orogénicos, intracratónicos, digamos. Bueno, aquí estos gráficos son tomados del trabajo original de Chappell y White. Acá ven las características que estuvimos viendo recién, y ustedes se fijan que en un diagrama de potasio versus sodio hay una diferencia entre los tipos de granitos tipo I caen acá, mientras que los granitos tipo S tienen una proyección aquí abajo. También si hacemos calcio versus hierro, vemos que hay una diferencia entre ambos tipos de granito, y cuando los comparamos con el índice de saturación de alumina, también vemos que quedan muy separados, una clara división entre los granitos tipo I y los granitos tipo S. Y esto se puede más o menos identificar, o podemos reconocerlos en este gráfico. Los granitos tipo S se generarían en esta zona de colisión continental, zonas también intraplatónicos o cinturones dúctiles de cizalla, mientras que los granitos tipo I son más conocidos como derivados y se generan por un proceso de dos estadios de materiales primarios refundidos, ¿sí? Bajo las placas de la corteza continental, en esos márgenes de placas convergentes océano-continente. Los granitos tipo I se dividen a su vez en los granitos tipo I temprano sin colisional, que se forman en una etapa temprana de acortamiento cortical, que también se llaman granitos tipo andinos, y aquellos granitos
tipo I caledonianos, que son tardío a post-colisionales y se forman durante un levantamiento y extensión. Los granitoides tipo I caledonianos, por definición química, contrastan en composición y contexto con los típicos granitoides tipo I andino. Un granito tipo A, además, representa un magmatismo asociado a rift en áreas de escudo, mientras que un tipo M provendría de un magma parental derivado directamente del manto, o bien desde la corteza oceánica subductada debajo de los arcos volcánicos. En esta tablita se ven las principales características de estos 4 tipos graníticos de la clasificación alfabética. Podemos ver las principales características, como digo. Ustedes pueden verlas con detenimiento y luego en consulta tratamos de trabajarlo un poquito más. Y esta otra imagen nos muestra otra vez la clasificación alfabética con sus distintos tipos de granitos, y fíjense que está coloreada las principales características, las que nos interesan resaltar. Las litologías, la mineralogía, luego una serie de información que es interesante por supuesto, pero que no nos vamos a detener demasiado, y luego también la relación con las zonas tectónicas con las que guardan relación. Otra vez, analizan tranquilamente desde acá o desde el Winter, y dudas que vayan surgiendo las vamos aclarando en consulta o en la próxima clase. Y un tercer tipo de clasificación de granitos se basa, como dijimos hace unas cuantas diapositivas atrás, en el ambiente tectónico. Y acá simplemente puedo comentarles que numerosos investigadores han sugerido la importancia de clasificarlos a los granitos en base a su ambiente tectónico, y que ese ambiente tectónico relacione la composición química de esa roca que voy a estudiar y la fuente, la fuente magmática de donde se iniciaron y se formaron estos magmas. En esta tabla presentada por Teacher en el 83 y que también la van a ver en el Winter, se pueden ver o se esquematizan, se simplifican todas las características de los granitos, y como pueden ver están subdivididos en aquellos de ambientes orogénicos, de los anorogénicos y un ambiente transicional entre ellos. Dentro del ambiente orogénico están aquellos granitos relacionados con los arcos de islas oceánicas, con los arcos continentales o con las zonas de colisión continental. Y en el ambiente anorogénico, aquellos relacionados con los rifts continentales o con las zonas de hotspot en la corteza continental. Otra vez, vemos que hay mucha información, y la que nos interesa particularmente son aquellas referidas a la geoquímica, a los minerales que están asociados, al origen y a los mecanismos de fusión que dan lugar a esos magmas. Bueno, y hacia el final tengo que darles algún trabajito para la próxima clase, que creo que la dejamos para el viernes siguiente, ¿cierto? Necesito que armen grupos para trabajar en estos 4 temas que les voy a comentar. Por supuesto que no lo van a trabajar solos, yo voy a estar en los horarios de consulta para que los vayamos trabajando juntos y lleguemos al viernes con los temas más o menos dominados, ¿sí? Uno de ellos es el de fusión cortical, ¿sí? Y para que lo encuentren más fácilmente en el Winter, cuando habla de fusión cortical, hace referencia a este par de diagramas que quisiera que estemos en condiciones de entenderlo y de analizarlo juntos.
El otro tema que quiero que preparen se refiere a la clasificación tectónica, básicamente a la discriminación geoquímica de los granitoides y en sus distintos ambientes tectónicos. Estos diagramas que están acá simplifica los principales tipos de magmatismo relacionados con el ambiente tectónico, y en este apartado vamos a aprender un poquito más su significado. El tercer tema que quiero que preparen es referido al rol del manto en la génesis granítica. Básicamente, tienen que explicar estos tres esquemas que tratan de simplificar estos procesos y la interferencia o la intervención del manto en la génesis de las rocas graníticas. Y el cuarto tema está relacionado al origen de la corteza continental, ¿sí? Entonces, con todo esto, vamos a trabajar en los horarios de consulta de aquí hasta la clase en la que ustedes van a exponer estos temas. Bueno, eso es todo.